Capítulo 13. Infructuosamente hizo Casilda cuanto pudo para averiguar el paradero de sus padres, hasta que un día se le presentó Gabino Chura con una carta de doña Brígida, por la que ésta, a más de comunicarle las incidencias de aquella noche fatídica y el refugio donde ella y su marido se encontraban, le transmitió la penosa impresión que les produjo la actitud del mayor Saldaña con respecto a la apropiación de la casa. Casilda experimentó con el mensaje una doble sensación de alivio y amargura. Por fin tenía noticia cierta y satisfactoria acerca de la situación de sus padres, al mismo tiempo que la mortificaba profundamente la errónea presunción de que Ruperto hubiera procedido en forma tan artera, cuando la verdad era todo lo contrario, y no solo eso. A raíz de la intervención que tuvo el mayor Saldaña a la asonada contra su suegro, habíase formado en torno a él una atmósfera adversa de reprobación y recelo, que presumiblemente no tendría en difundirse hasta llegar al conocimiento del caudillo, estacionado todavía en Sucre. Tuvo, sin embargo, la discreción de ocultarle a su marido aquella suspicacia lacerante, y se concretó al aviso ineludible del lugar donde estaban refugiados los ancianos. Quiso ir Saldaña al encuentro de estos para pedirles que bajo su garantía se restituyan en su domicilio, pero se opuso Casilda, a fin de evitar mayores complicaciones. Más bien, fue ella quien se encaminó a Purapura, guiada por Gabino Chura, con el objeto de explicarles la realidad de los hechos y persuadirles que vuelvan. Así lo hizo en efecto, al anochecer de ese mismo día. Los esposos Costa recuperaban su vieja casona, y para rodearles de seguridad más eficaces, resolvió Saldaña permanecer todo el tiempo que fuera necesario en compañía de ellos. Mas esta determinación acabó por enajenarle de todo la ya mermada confianza que aún le tenían sus conmilitones belsistas, que a fuerza de intrigas y falsos testimonios lograron que el mayor Saldaña fuera revelado como el comando de su batallón y destinado a Oruro con el cargo de tanto pasivo de mayor de plaza. Mientras ocurría todo esto en la ciudad de La Paz, los fugitivos de Sucre viajaban lentamente, con estadas más o menos prolongadas en cada pueblo, al solo fin de acreditar cada vez el lugar de su última procedencia, lo cual aserraba un recurso sagaz. Con sujeción, un decreto emergente del atentado a Belzú, las autoridades políticas de cada población registraban diariamente la nómina de las personas entrantes y salientes dentro de su respectiva jurisdicción. Todo viajero estaba obligado a declarar de dónde venía y a dónde se dirigía, so pena de ser apresado como conspirador. Por eso, y con el propósito de evitar sospechas, la pareja de Albino y Finita hacían largas estaciones en cada aldea, cuyo corregidor extendía el respectivo pasaporte para seguir de viaje. De tal modo, las autoridades no se percataban de que bajo los nombres de Javier Romero e Isidora Navarro viajaban de Sucre a La Paz, los dos perseguidos políticos. Además, el dinero oportunamente prodigado, su fingida devoción al presidente Belzú, las recomendaciones que recababan de una autoridad ante otra y el ofrecimiento de servicios e influencias que no tenían, fueron los resortes que emplearon para avanzar de pueblo en pueblo, etapa tras etapa, sin que nadie los incomodara. Así llegaron a Oruro, en casi 3 meses de incierto peregrinaje, azafe de soplones o pesquisantes, alojados en el tambo de la Serna, situado en el suburbio occidental de la pequeña ciudad. Pasaron inadvertidos entre los viajeros que en él se hospedaban y cuya mayor parte lo componían arrieros, achachaqueños y negociantes bayunos, chalanes de Tupiza y mineros de Potosí. Por aquellos días se encontraba ya en Oruro el mayor Ruperto Saldaña, ejerciendo sus nuevas funciones de mayor de plaza, que le permitían conocer las listas diarias de pasajeros. Visitaba a menudo el tambo de la Serna, tanto por distracción como por verificar quiénes se alojaban allí.
y como aún no tuvo oportunidad de hallar en ese local individuos sospechosos de trajines políticos, a nadie ocasionó la menor molestia de sus inspecciones. De ahí que la presencia del mayor Saldaña, lejos de causar inquietud, era ya familiar, incluso recibía con agrado, porque sin menoscabo de su autoridad, solía conversar amistosamente con el tambero y sus huéspedes, particularmente con los troperos que ofrecían caballos magníficos. En tal ambiente departía una tarde con la Serna en el patio principal. Ocupaba un amplio frente sobre la vía pública, y los 3 costados restantes circundaban cartuchos bajos, techados de paja, terrosos y semiobscuros que constituían el hospedaje propiamente dicho. Los alojados entraban y salían, abriéndose paso por entre las acémilas dispersas en el patio. De pronto, cruzó el recinto un hombre joven con barbas de sacerdote armenio, cuyo aspecto desentonaba en medio la rustiquez habitual. Lo notó Saldaña, en tanto que el forastero le echó apenas una mirada fugaz, y a paso largo fue a encerrarse en su aposento. Experimentó el mayor una fuerte corazonada, mientras que en su mente se dibujó con rasgos nítidos una imagen inconfundible. Para salir de dudas, preguntó a la Serna: ¿Quién es ese joven mudo? Me parece que lo conozco. Llanamente le contestó el tambero: es un alojado nuevo que ha llegado ayer de Popó con su mujer. Se llama Javier Romero. ¿Se ha presentado a la policía? Sí, mi mayor, ayer mismo. Si quiere usted, le traigo la lista de los entrantes. Al momento, volvió la Serna con la predicha lista, en la que efectivamente estaban inscritos los nombres de Javier Romero e Isidora Navarro, casados por naturales de Colquechaca y procedentes de Popó, minero y costurera, respectivamente. Estos datos personales desconcertaron a Saldaña, pues que no coincidían en modo alguno con el que él esperaba. Sin embargo, se propuso a comprobarlos. Llámelo por un momento, le ordenó la Serna. Le voy a exigir la documentación de sus datos. Iba ya el posadero en cumplimiento de la orden, cuando el militar le revocó, pensando que acaso fuese necesario proceder con alguna discreción, y decidió buscarlo personalmente. Señor Romero, lo necesito por un momento, dijo Saldaña, luego de llamar con nudillos a la puerta no enteramente cerrada. Presto apareció el huésped, que sin salir del aposento, saludó con la mayor naturalidad, añadiendo: Romero, servidor de usted. El mayor lo miró con fijeza, apenas una fracción de segundo, y seguro de que sus presunciones quedaban confirmadas, exclamó en tono cordial: Albino, cuánto me alegro. Me llamo Javier Romero, reiteró el joven. No hagas comedia, hermano, le dijo Saldaña, y sin esperar respuesta, lo abrazó cariñosamente. Vencido el joven Costa, se abstuvo de persistir la ocultación de su verdadera personalidad, y abrazó también emocionalmente a su cuñado Ruperto, a quien veía después de 5 años, desde sus lejanos días de bachiller, y no esperaba ser fácilmente reconocido. Cierto que, en el lapso de un lustro, Albino había cambiado mucho, pero no tanto que dificultara a Ruperto su identificación inmediata. Asustada al comienzo de la escena, Finita se mantuvo quieta y muda en lo más penumbroso de la habitación, pero ya tranquilizada por lo que se acababa de escuchar. Avanzó hacia la claridad para ser vista por el mayor y poner en claro su situación. Saldaña la saludó cortésmente y dijo a su cuñado: «Viajas bien escoltado, ¿verdad?» «Así es», confirmó Albino. A guisa de la presentación añadió: «Mi esposa y compañera de tribulaciones, Isidora Navarro, para servirle a usted». «Otro nombre supuesto, si no me equivoco», dijo. Sonriendo el mayor, al mismo tiempo le estrechó la mano. «También es cierto», asintió Albino. «Luego te contaré lo que nos ha ocurrido». En el mezquino albergue había solamente una silla,
de modo que continuaron dialogando de pie. Entraron en el terreno de las explicaciones, excusas y confidencias, con mutua satisfacción, por cierto. Finalmente manifestó Saldaña: «Hemos conversado alrededor de 20 minutos. Será imprudente continuar. Volverá mañana antes de las 7. Mientras tanto, prepárense para seguir de viaje a La Paz con la primera caravana de arrieros que salga. Yo me encargaré de proporcionarles los pasaportes. Viajaré también 2 días después de ustedes, para darles alcance a la última jornada. Entiendo que nadie nos molestará, ni aquí ni en el trayecto», advirtió Albino. «De ningún modo», afirmó Ruperto. «Yo les rodearé de las garantías necesarias». Todas las previsiones tuvieron al día siguiente feliz desarrollo, adheridos a un grupo de arrieros, cuyos servicios fueron pagados de antemano por el mayor de plaza. Prosiguieron el viaje a La Paz los prófugos metamorfoseados de Javier Romero e Isidora Navarro. Casilda continuaba viviendo en casa de sus padres, en tanto que la suya quedó bajo el cuidado de una familiar del pueblo. Cuando, al cabo de una semana del encuentro en Oruro, llegaron a La Paz Albino y Finita. Al mismo tiempo, Saldaña, que los alojó en su casa de Santa Bárbara, manteniendo en reserva ante sus suegros no solamente al estado conyugal de estos, sino también la noticia de su arribo a la ciudad. Esto, naturalmente, con el fin de prevenir imprudencias que pudiesen revelar la identidad de los perseguidos. El diario oficial, La Época, publicó la nómina de los entrantes, y nadie se preocupó de verificar a quienes correspondían los nombres de Javier Romero e Isidora Navarro. Además, estaban alojados en un barrio casi suburbano y donde habitualmente se veían gentes desconocidas procedentes de los Yungas y de la quebrada de Río Abajo. Después de 2 días de permanencia cautelosa y al amparo de la oscuridad nocturna, Albino resolvió visitar a sus padres. Lo acompañó Ruperto, y por esto transitó exento de sospechas. Josefina quedó sola, prevenida de que tal vez no volvería Albino durante esa noche, no debiendo por tanto inquietarse. Tenía el mayor Saldaña una manera particular de anunciarse, con golpes de aldabón, de suerte que la puerta de calle se les fue abierta sin demora. Silenciosamente, como 2 sombras, penetraron en el ámbito hogareño. Cuando ya los ancianos se disponían a rezar y acostarse, «¡Mi hijo, mi hijito!», exclamó doña Brígida, y le echó los brazos al cuello entre sollozos de emoción. Después lo soltó, como impulsado por un extraño sentimiento, y mirándolo de cabeza a pies agregó: «¿Pero este es mi Albino? ¿Tan cambiado? ¿Tan envejecido?». Conmovido como su madre, respondió este: «Sí, mamá, soy el mismo, tu Albino», y forzando una sonrisa: «Pero ya hombre, ¿verdad? Ya no el muchacho pandillero de antes». No menos efusiva, Casilda lo arrebató de brazos de su madre para dar suelta a su alborozo, en tanto que el mayor contemplaba la escena con íntima satisfacción, pero también con justificado recelo por las ingratas sorpresas que la pasión política podría depararles. En cambio, don Ventura recibió serenamente a su vástago. Su amor paternal era tan fuerte, tan concentrado, que no se disolvía en lágrimas. Apenas se manifestaba como una chispa áurea que a través del cuarzo psicológico era indicio de recóndito venero de amor. Y una vez que lo hubo abrazado, breve pero afectuosamente, profirió el latinajo que creyó oportuno: «Caro de carne mea, mea sum qui faci». Carne de mi carne, hueso de mis huesos, soy yo mismo quien lo ha formado. Entretanto, doña Brígida no cesaba de hacerle preguntas y comentar las respuestas. «¿Cuánto has ido a sufrir, hijo mío?». «No mucho, mamá, espero todavía lo peor». «¿Más todavía? Tú no tienes nada que ver con los asesinos de Sucre, ni con los cuadrilleros de acá, que te dejen en paz para que puedas recibirte de médico». Casilda, mejor situada en la realidad, hizo esta reflexión:
No es necesario que un hombre se mezcle en las luchas partidistas para que lo molesten y aún lo persigan. Los errores son frecuentes y muchas veces se deben a maneras sospechosas o denuncias infundadas. Así es, hermana, confirmó Albino. Mi caso es uno de esos. Sin reparar en la presencia del mayor, que conversaba con su suegro, protestó doña Brígida. Versistas desalmados. Perseguírmelo como a un criminal. Al oír Saldaña el dicterio de su suegra, se puso de pie y replicó muy cortésmente: Señora, todo tiene compensación. Si hay malos belsistas que lo persiguen a Albino, también hay buenos belsistas que lo amparan. Esa noche durmió Albino en su antigua habitación de muchacho, que Casilda se esmeró en enderezarla con mimosa pulcritud. Muy de madrugada volvió a su alojamiento acompañado por Saldaña, para mayor seguridad, y como no le quedaba a éste nada que hacer en la ciudad, horas después retornó a Oruro. En la misma forma, continuó Albino, visitando noche tras noche a sus padres, sin que éstos ni Casilda aportaran a donde él. Procedía así, por expresa recomendación del mayor, para sustraerle el olfato a los sabuesos. De tal manera permaneció ignorada Josefina. Lo más que supo Casilda fue que su esposo había alquilado habitaciones a un matrimonio forastero, pero esa situación no podía prolongarse indefinidamente. Tuvo, pues, inevitable término cuando la policía se enteró de tales andanzas. Sometida a vigilancia la casa de la calle Carcantía, Albino fue detenido una mañana que salía de ella, y una vez identificado, le remitieron preso a la cárcel como delincuente de primera magnitud. Causó revuelo extraordinario el apresamiento de Albino Costa, sindicado como uno de los complotados para asesinar al presidente Belzú en el Prado de Sucre. Comenzó a funcionar el Consejo de Guerra, aunque no había pruebas de cargo, excepto su amistad con Juan Sotomayor. Por suerte actuaba como fiscal de la causa un magistrado probo, el doctor Prado, quien obtuvo el aplazamiento del proceso hasta que se recibiesen de Sucre las probanzas requeridas. Si bien Josefina permaneció inmune en su escondrijo invulnerable, mal podía estar tranquila cuando su marido se encontraba preso, con la vida pendiente de un hilo, y comenzó a elaborar quiméricos planes para salvarlo. No conocía la ciudad ni a nadie que pudiera ayudarla. En Sucre habría sido distinto. No obstante, algo tenía que hacer de todos modos, y pronto, sin perder un solo minuto.